ustedes. Bienvenidos a esto. Quiero saber si nos estamos viendo. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Pues muchas gracias por estar en esta segunda sesión de nuestra ciclo de conversaciones alrededor de procesos de investigación social y los aportes desde las trayectorias de investigación de miembros del semillero y invitados a estas sesiones. En nuestra primera sesión, pues un poco estuvimos debatiendo los asuntos alrededor de cómo los procesos de investigación, acción en los territorios eran fundamentales para la construcción y visibilización de las propuestas de movilización y organización en estos territorios. En esta segunda oportunidad, pues estamos con otros invitados, pero también con miembros del semillero que nos contarán experiencias alrededor de estos procesos. Quiero recordarles que estas sesiones tienen la intención de hacer una conversación acerca de las trayectorias que hemos andado en el semillero, pero también de escuchar otras voces alrededor de esas experiencias que desde el trabajo social pueden nutrir nuestras prácticas profesionales y profesionales en torno a cómo podemos buscar un espacio para hablar de ellas. Hoy nos está acompañando entonces en la moderación de este espacio Juanita Rojas, que es una de nuestras participantes del semillero de investigación Paz SOS. Entonces, Juanita, te doy la palabra. Gracias, Alba. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al espacio de aportes metodológicos para la investigación social. Este espacio es preparado por el semillero Paz SOS y la temática que nos convoca el día de hoy son los procesos participativos con niños y niñas. Para abordarla, contamos con 3 académicos en el tema. Tenemos en primer lugar como invitada a Tatiana Dueñas. Ella es la profesional que con más experiencia que nos acompaña el día de hoy. Es trabajadora social e investigadora social con enfoque en niños, niñas y adolescentes, magíster en investigación social, especialista en enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes y en planeación, gestión y control del desarrollo social. En su experiencia laboral, ella tiene experiencia en la construcción y desarrollo conceptual y metodológico del enfoque diferencial con niños, niñas y adolescentes, en el marco de procesos de memoria y de justicia transnacional. Coordinó el enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes del Centro Nacional de Memoria Histórica, encargada también del enfoque diferencial de niños, niñas y adolescentes de la JEP, y fue consultora de la OIM y de la Comisión de la Verdad, donde coordinó el proyecto de Travesías por la Verdad. Ha participado también en diversas publicaciones, entre las que se encuentra el balance de la contribución del Centro Nacional de Memoria Histórica al esclarecimiento histórico, Memorias Plurales, la herramienta metodológica del monumento sonoro por la memoria, Mi voz es tu voz, La escucho, la siento y la cuento, también la herramienta metodológica Travesías por la Memoria, y es coautora del video de la JEP, Receta de la Justicia para Sanar Corazones. Actualmente trabaja en el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en el grupo de enfoques diferenciales, y es la encargada del enfoque de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por otro lado, también nos acompañan en este espacio Johan Romero. Johan es trabajador social, dinamizador del núcleo cultural y artístico de la Fundación Pepaso, integrante del semillero de investigación Paz SOS, donde ha adelantado y ejecutado procesos de diseño y formativos en memoria que son dirigidos a adolescentes. Y junto con él nos acompaña también Santiago Bayona. Él es trabajador social,
dinamizador del núcleo cultural y artístico de la Fundación Pepaso, desarrolló sus prácticas profesionales en Sinjudesco Asobec con acciones comunitarias con niños, niñas y adolescentes. Ellos nos estarán hablando de los procesos participativos con niños y niñas durante el proceso de trabajo de grado que se realizó entre el 2019 y el 2020 respectivamente. Bueno, entonces daremos inicio al desarrollo de la temática con nuestra invitada Tatiana Dueñas. Bienvenida, Tatiana. Tenemos entonces para el desarrollo de esta temática 3 preguntas establecidas con las que se abordará el tema, que nos convoca, que pues es procesos participativos con niños y niñas. Entonces pues voy a darte las preguntas, a leer las preguntas y tendrás entonces en este orden de ideas un espacio de 20 minutos para abordarlas. Entonces voy a leer las preguntas. La primera es, ¿por qué avanzar desde la investigación social en procesos participativos con niños y niñas? La segunda pregunta, ¿desde qué posturas debes asumir dicha investigación? Y la última, desde su experiencia, ¿cuáles considera que son los postulados que deben regir los ejercicios prácticos con niños y niñas? Entonces, bienvenida, Tatiana, y pues te abrimos el espacio para que des abordaje a estas preguntas. Gracias, Juanita, a todos y todas. Muchas gracias por el espacio, por la invitación y pues para mí es un gusto poder dialogar en torno a estos temas que me apasionan y sobre todo pues poder poner en circulación la posibilidad de abrir como conversaciones en torno a los niños, niñas y adolescentes. Así que, pues bueno, para compartir un poco parte de mi experiencia y los desarrollos conceptuales y metodológicos en los que he participado, pues, y retomando la primera pregunta que tú lees, que es ¿por qué avanzar desde la investigación social en procesos con niños, niñas y adolescentes? En procesos no cualquiera, sino en procesos participativos. Pues para abrir esta pregunta, o más bien como las reflexiones en torno a esa pregunta, quisiera leer un fragmento de La causa de los niños, donde se hace un ejercicio también investigativo sobre los niños y las niñas. Y esto abrirá paso un poco a las reflexiones que quiero compartirles. Este libro pues es de Francis Dalton, pues, y dice, la frontera entre los niños protegidos y los desheredados, entre los mimados y los aplastados, es arbitraria y equívoca, y esto impide percibir las reacciones de defensa de la sociedad. Busquemos el denominador común de la infancia. Ningún niño esté bien alimentado o carezca de vivienda adecuada, esté escolarizado, sea el pequeño campeón o el pequeño esclavo, ninguno es tratado como una persona. Esto suena como una sentencia invisibilizadora, pero por supuesto es un texto que procura recoger también los desarrollos en torno a los niños y las niñas. Y la sentencia que pareciera que es de siglos atrás, en mi concepto aún pervive, y es que muchos niños y niñas hoy, en el presente, y en el pasado no fueron tratados como personas, no han sido tratados como personas, aun cuando se les hayan reconocido como sujetos de derechos, como sujetos titulares de derechos, y como incluso el Estado colombiano así también ha reafirmado a través de ratificar la Convención de los Derechos del Niño, ha reconocido eso y lo ha traducido en marcos legales, el primero de ellos pues la Constitución Política de Colombia. Entonces, primer argumento para poder avanzar en la pregunta que me propones, y es, ¿por qué avanzar? Pues porque los niños y niñas tienen
derecho a hacerlo, en tanto son sujetos de derechos. Y aludiendo un poco a ese ejercicio más desde un plano normativo, pero necesario, ¿sí? En la Convención de los Derechos del Niño se ha explicitado que los niños y niñas tienen derecho a participar en cualquier asunto, o más bien, en un principio se dice como, es el derecho a participar, pero lo enuncian como a escuchar su opinión sobre cualquier asunto que les compete. Y por otro lado, el derecho a la libre expresión, digamos, a poder escucharles desde sus intereses, sus ideas y sus compresiones del mundo social. Entonces, eso como primer argumento. Y desde ya en un plano de construcción social, pues decir que los niños y niñas hay a propiciar procesos de investigación social desde un carácter participativo, es reconocerles como personas, ¿sí? Porque normativamente, aun cuando estén reconocidos, el trato que se da en la cotidianidad no lo es, o no siempre lo es, de manera que promover procesos participativos con ellos y ellas nos va no solamente materializar el derecho a la participación, sino habilitar a ese niño o niña que es ciudadano también, ¿sí? Es habilitar esa capacidad de participar, ¿sí? ¿Cómo esperamos que una ciudadanía en un futuro, o hoy quienes somos adultos, adultas, o quienes son jóvenes, como sociedad esperamos que se participe activamente? Y no lo hacemos, no es tan usual que participemos activamente. ¿Por qué? Porque no se nos enseñó a participar, no se nos dio lugar para escucharnos, para poder dar nuestras opiniones sobre asuntos que nos interesaban de manera directa. Entonces, la segunda razón para avanzar en este tipo de procesos es que a través de la investigación podemos habilitar la capacidad que tienen todos los sujetos, que tenemos todos, pero que particularmente es una capacidad y que debe habilitarse siendo pequeños, ¿sí? Siendo niños y niñas. También porque, digamos, hay matrices culturales que nos llevan a invisibilizar lo que los niños y niñas tienen por decir, ¿sí? Justamente por eso es que emerge un marco normativo que les abre paso a su reconocimiento. ¿Y por qué, digamos, necesitamos ese marco? Porque socialmente también está la idea, no universal, pero sí muy que cobra rigor en las cotidianidades, y es que los niños y niñas no pueden participar, pero de algunas cosas, no de todas, ¿sí? Y en este escenario hay que plantear una tensión que hay entre un paradigma que se llama la participación y otro que está en el otro extremo, que es la protección. Entonces, quienes somos los adultos protectores de niños y niñas, o la sociedad protectora de niños y niñas, decimos que pueden participar, pero hasta dependiendo del tema que definamos como adultos, que deben participar, ¿no? Entonces, un poco, si miramos desde el paradigma proteccionista, los niños y niñas no pueden participar o no pueden pronunciarse frente a ciertos temas, aun cuando esos sean directamente de su interés. Ejemplo, la justicia, participar en escenarios de justicia, pues tiene que hacerse bajo unas condiciones y demás que no está mal, pero a veces ese paradigma lo que lleva es a limitar su participación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que a veces por protegerlos lo que hacemos es limitar. ¿Sí? Limitar su posibilidad de participación y limitar esa capacidad que tienen de analizar su mundo social. Ahora, lo otro es que desde que nacemos tenemos una comprensión del mundo social, ¿sí? Aun cuando, digamos, los niños y niñas construyen su mundo social y su lectura del mundo,
no es una lectura acabada, ¿sí? Como la de ningún ser humano, ¿sí? A veces se limita la participación de niños y niñas en procesos participativos y sobre todo de investigación desde su propia voz, porque pareciera ser que no tiene una visión del mundo que se legitima desde afuera por parte de las personas adultas. Eh, esta, digamos, aun cuando los niños y niñas están en su proceso de desarrollo y su lectura del mundo social se fortalece a partir de esos procesos de desarrollo, no con ello quiere decir que no tengan una lectura del mundo social. Por supuesto que la tienen, y muchas veces mucho más crítica e interpelativa que la que tenemos muchas personas adultas. Y lo otro, en relación con esa primera pregunta, es decirles que no es gratuito que históricamente hayamos visibilizado a los niños y niñas, ¿sí? Y esto se ata con las construcciones sociales que se tienen sobre los sujetos, y que llevan, digamos, a generar capas de exclusión, y que llevan también a adoptar o naturalizar unos marcos de comprensión donde se dice quién o qué persona o qué sujeto es legítimo y para qué es legítimo, ¿no? En el campo de la infancia hay algo que, así como entre esas matrices de exclusión que se asocian a la infancia, está la que se llama el adultocentrismo, que lo que hace es, desde esa perspectiva adulta, privilegiar la lectura, el proceso, digamos, los intereses, digamos, de las personas adultas. Un poco, la edad adulta es la privilegiada, un poco en términos etarios, si lo abordamos así, y es como a donde se quiere llegar, ¿sí? Formamos a los niños y niñas para esa adultez que yo como adulto quiero que tenga, ¿sí? Entonces formamos para que los niños y niñas o nos preocupamos sobre ciertos contenidos o sobre ciertas prácticas para poder que ese niño o niña que estamos formando sea ese adulto que esperamos. La adultocéntrica, como les decía, permea nuestras prácticas y genera procesos de exclusión. Al hacer procesos participativos, de investigación social participativa con niños y niñas, estamos un poco develando o rompiendo esa matriz, ¿sí? Y digamos, ya lo diré, no solamente encontrarnos y hacer procesos participativos, sino que implica esa tercera pregunta que ustedes me referían, que tiene que ver con, o que Juanita me refería, con los postulados a nivel práctico, ¿no? Pero de entrada, considerar a los niños y niñas en los procesos investigativos es, digamos, el primer escenario que nos va a permitir darles, como ir rompiendo esa matriz sociocultural y naturalizadora adultocéntrica que nos pone, que pone a los niños y niñas en un lugar de desventaja. Ahora, me preguntas desde qué posturas debe asumirse dicha investigación. Claro, hay investigaciones asociadas con niños y niñas. No muchas están en el lugar de lo participativo. No muchas, y cuando me refiero a participativo, porque es, digamos, puede ser una participación que incluso no significativa, como la llaman algunos textos UNICEF, pues no, se trata de una participación, digamos, cuando uno habla de un proceso de investigación participativa con niños y niñas, pues dependiendo también desde el vértice, desde que se mire, qué será lo participativo, ¿sí? Desde mi comprensión, lo participativo con niños y niñas no es universal, digamos, no tendrá que ser una apuesta ético-política, reconocedora de la diversidad de los niños y niñas, en tanto sujetos de derechos, en tanto sujetos que no se pueden definir de una sola manera, en tanto que
también como sujetos que impulsamos acciones con niños y niñas, pues somos portadores de una experiencia y de unas trayectorias que permean en mi ejercicio a la hora de interactuar y promover procesos con niños y niñas. Entonces, las posturas dependen de muchos vértices, pero como refiero, digamos, la que yo defiendo es una postura ético-política que permita romper esas relaciones asimétricas, esas relaciones de poder, de dominación, esas relaciones coloniales que históricamente han puesto en desventaja a niños y niñas, pero incluso en las capas de desventaja, los niños y niñas, si se quiere, están en un lugar mucho más bajo de las capas de exclusión, y más aún si éstas se cruzan con otras capas de exclusión históricamente dadas, como lo son, por ejemplo, si es niña afrodescendiente, ¿sí? Que vive en la zona rural del Chocó. Vamos sumándole capas de exclusión. Entonces, un poco poder decir que hay que pensar, por eso decía que no es un lugar homogéneo, sino más bien un lugar que nos permita hablar de esa diversidad. Y que permita incluso romper, por eso es una apuesta ética y política, si se quiere, ubicada desde una postura crítica, ¿sí? No ver qué lindo los niños, sí, digamos, todas sus ideas son tan potentes, pero hay que ponerlas en un lugar político de reconocimiento y de autorreconocimiento incluso de los niños y niñas para que ellos logren autorreconocerse también como sujetos que tienen derechos y como sujetos que incluso normativamente son reconocidos no en un plano de desventaja como es en la práctica, sino que en términos jurídicos se le denomina el interés superior. Es decir, ellos y ellas tendrían que ser los primeros en el marco de la política pública, no solamente de infancia, sino cualquier política pública que se desarrolle, tendrán que preguntarse si tienen efectos o no sobre los niños y niñas, pero también qué hay diferenciadamente para ellos y ellas. Entonces, casi que el ejercicio será de velar esas asimetrías y evitar su reproducción, que es lo que pasa en la práctica. Ahora, desde el tema práctico, de los postulados prácticos, como tú lo llamas, que deben regir los ejercicios con niños y niñas, yo aludiría a dos cosas, porque no sé, creo que ya me quedan como 3 minutos, como en dos cajones grandes. Uno es pensando desde dónde o desde quién se desarrollan los ejercicios. Y la otra grande tiene que ver con el proceso, ¿sí? Para ser concreta con la primera, quien desarrolle o desde dónde se desarrollan los ejercicios con niños y niñas, desde procesos de investigación, siempre tendrá que haber una pregunta que acompañe el ejercicio y es cómo se les comprende a los niños y niñas. Digamos, esa persona que, digamos que, o incluso si es una fundación, una organización, una entidad del Estado, cómo los entiende y eso cómo se traduce en la práctica. Entiendo a los niños y niñas como sujetos activos, ergo, los procesos que yo genere estarán en esa línea epistémica, como los comprendo, ¿sí? Pero sí entiendo que los niños y niñas son sujetos que debo formar, ¿sí? Y que debo, digamos, moldear para un determinado tipo de sujeto adulto, ¿sí? Pues casi que llevaré a mi práctica a que sea un ejercicio disciplinario de que los niños y niñas no expresen sus ideas, sino que se mantengan de ciertas posturas y que hagan lo que yo les digo, ¿sí? Un poco para ser ilustrativo. Pero sí, es clave, digamos, es pensar cómo yo y las entiendo y cómo eso se traduce en los ejercicios o en la relación que yo desarrolle con ellos. Ahora, en cuanto al proceso, pues el proceso sí que nos pone diferentes retos si se quiere desarrollar procesos, digamos, con una participación genuina, como los llama UNICEF. Y es que tiene que haber espacios donde desde su inicio y su final los niños y niñas sepan de qué se trata.
hacia dónde se va, para qué, desde dónde viene, de qué se trata, cuánto tiempo nos vamos a demorar acá. Va a haber refrigerio, va a haber materiales, qué contenidos, qué esperan que yo haga al final, digamos, eso es como una participación informada y que a partir de esa información los niños y niñas puedan decir, hey, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o quizás le daría esta propuesta o lo ajustaría de tal manera, ¿sí? Darle la posibilidad de que ellos y ellas pongan, digamos, en circulación también su palabra desde el inicio. Que responda a sus intereses y particularidades, eso hace, por supuesto, que no estemos entonces hablando de esa visión totalizante, sino que nos permita un diálogo diverso a partir de lo que ellos también y ellas quieren. Que se puedan hacer metodologías participativas, sobre todo basadas en preguntas, si partimos desde una comprensión, reitero, activa de los niños y las niñas, pues lo trabajaré a través de la pregunta, a través de la lúdica, si sus intereses son la lúdica, puede que yo, digamos, desde mi experiencia les digo, no, puedo hacer cosas con el cuerpo súper geniales con los niños y niñas, pero quizás llegue a Samaniego y no, quizás no les funcione tanto el cuerpo, sino más bien la oralidad, ¿no? Entonces, tendré que ajustar esas metodologías de acuerdo con los intereses, las construcciones culturales también de los niños y niñas. Siempre habrá que desarrollarse, y esto ya lo decía, pero lo quiero reiterar, y es que en los encuentros que tengamos que se promuevan participativamente con niños y niñas, es necesario que ellos y ellas se autorreconozcan como sujetos, dado que en sus casas están en esos sistemas de opresión tan fuertes a veces, ¿no? Que no les permiten de pronto expresarse con esa libertad, poder plantear las ideas, poder interrumpir al adulto y decirte, yo tengo algo por decirte, o no me gusta cómo me dijiste tal cosa o tal otra, ¿cierto? Que en el ejercicio, digamos, de encuentros con niños y niñas de manera participativa puedan comprenderse a sí mismos como sujetos que pueden plantear ideas, opiniones, interpelar, ¿sí? Porque es su derecho, digamos, un poco de eso se trata, habilitarles para participar. Y otras dos ideas que quisiera señalar antes de cerrar estas reflexiones es que siempre tendrán que ser espacios cuidadosos, ¿sí? Cuando yo hago ejercicios con niños y niñas me asustan más que estos espacios que son de académicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque encuentro con me tendrá que hacer un ejercicio incluso de transformarme. Cada vez que me encuentro con un niño o una niña me transformo con sus ideas, con sus actitudes, con sus formas, incluso con sus interpelaciones, y espero que también ellos lo hagan conmigo, de manera que tendrán que ser encuentros supremamente planeados, ¿sí? No improvisados, aun cuando surja la improvisación, que también es chévere que surja, porque se da con ocasión a la participación, pero que sí, digamos, les pueda transmitir el mensaje que ellos y ellas son importantes, ¿sí? Y que el espacio lo he planeado de manera juiciosa y cuidadosa, en tanto considero que son sujetos que cobran alta relevancia para el proceso que estemos desarrollando, pues. Y el cuidado tiene que ver incluso con el abordaje, porque los niños y niñas, cuando ya establecemos una confianza, abordan temas incluso que son difíciles de tratar, sobre todo para los adultos más que para los niños. Entonces siempre hay que tener un cuidado especial de cómo entramos, cómo salimos, ¿sí? En el diálogo con los niños, y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si lo hacemos, digamos, a través de talleres, encuentros lúdicos, que estos tengan la posibilidad de flexibilizarse en el tiempo y que haya también quien lidere los encuentros tenga espacios de apertura y de cierre y pueda brindar herramientas para que colaborativamente con los niños y niñas podamos saber en qué momentos necesitamos un abrazo, en qué momento necesitamos el silencio, en qué momento necesitamos sentirnos acogidos o alborotados, o bueno, sí, digamos como que permitan también un manejo adecuado de las emociones y que ellos y ellas la puedan reconocer. Y una última cosa es que
el proceso o lo que impulsemos no se termine cuando nosotros nos vayamos o nosotras nos vayamos o la organización o el Estado deje de estar en el territorio, sino que justamente por eso hablo del proceso, porque tendrá que ser el compartir muchas capacidades y muchas, digamos, potenciar muchas capacidades para que cuando se acabe el proceso institucionalmente hablando, socialmente quede instalado algo. Y de allí es importante que en ese proceso se activen redes de diferente orden que permitan darle una sostenibilidad al mismo. La primera tendrá que ver con las capacidades que niños y niñas tienen, ¿sí? El otro día hablaba con una organización que es Cuyeca, que de Ciudad Bolívar, y ellos decían, nosotros palabreamos con los pelados y tienen tan claros sus derechos que cuando ya no estamos, son los que van y golpean y dicen, oiga, pero al fin que somos sujetos, nos dicen y no nos dan la palabra, y entonces ¿dónde están los espacios? Y digamos, de eso se trata un poco, que los niños y niñas lo impulsen, pero como en esta sociedad donde ellos están en un lugar de desventaja, pues hay que activar redes que permitan también que les acompañen y que esos procesos no se mueran, ¿sí? Como son las redes familiares, las redes comunitarias, e incluso institucionales que le den sostenibilidad. Ya entonces creo que con esto cierro. Hay otro asunto que quedará en el tintero y que será una pregunta también que les invito a hacer, y es, digamos, si es un proceso de investigación, entonces, ¿cómo lo sistematizamos? ¿Cómo lo compartimos con los niños y niñas? ¿Para quién será ese proceso de sistematización o esos resultados? Tendrán que ir en la misma línea de lo que les planteo. Y hasta ahí dejo. Gracias, muchísimas gracias, Tatiana, por la intervención. Bueno, ahora le vamos a dar paso a Johan y a Santiago. Ellos nos estarán hablando de los procesos participativos con niños y niñas durante el desarrollo del proceso de trabajo de grado entre el año 2019 y 2020, respectivamente. Este trabajo tiene por nombre Entre Panas, Detectives de la Naturaleza. Es una investigación de tipo acción participativa con niños y niñas. Y bueno, entonces, la primera pregunta, entonces, bienvenidos, Johan y Santiago. La primera pregunta a desarrollar será, ¿cuál fue la metodología base del proceso adelantada en la Fundación PEPASO con niños y niñas? Bueno, buenas tardes para todas y todos, los aquí presentes y también quienes nos están escuchando. Primero, pues mencionar que efectivamente este proceso se da en el marco del trabajo de grado para obtener el título como trabajadores sociales que desarrollamos en conjunto con mi compañero Santiago y otra compañera que no está presente en este momento. Bien. Este surge, digamos, de cuestionarnos esas representaciones sociales de las que nos venía hablando Tatiana, y es de cómo se asume la niñez también como un objeto de protección, ¿no? Y ese objeto de protección y control en el marco de esas prácticas adultocentristas lo que llevan es a nublar como toda capacidad de acción de los niños en sus realidades más próximas. En efecto, a los niños se les ha visto como potencial a futuro, y las acciones para este momento como que se dejan siempre de lado. Y en dirección contraria pues a esta realidad que se vivencia, pues el tema de fortalecer la participación de los niños y niñas ha sido un reto tanto de movimientos sociales como de organizaciones populares, y es allí donde nos encontramos con la Fundación PEPASO, que fue donde adelantamos el proceso. La Fundación PEPASO, que es una organización de base que lleva más de 35 años trabajando comunitariamente, que si bien en un inicio con el tema de educación para adultos, de alfabetización, porque sus siglas responden a Programa de Educación para Adultos del Suroriente, en últimas, se hace un trabajo comunitario en la formación de pensamiento crítico. Y en este sentido se ha venido adelantando un espacio en el cual nosotros participamos, que es el Núcleo Cultural y Artístico. Allí se desarrollan escenarios de danza, de música, de literatura, y el de Entre Panas, que fue el que nosotros pues, quisimos adelantar. Entonces, pues teniendo claro esto, mi compañero va a comentar, a contextualizar un poco de cuál fue la metodología de la que bebimos, en la que nos basamos para desarrollar este proceso, y finalmente daremos como cuenta también de cuál es esa propuesta que hacemos también de trabajo para replicar y multiplicar en otros escenarios.
Bueno, muy buenas tardes. Ya dentro del marco metodológico de nuestro proyecto, pues mencionar que este se inscribe en la perspectiva crítica descrita por Alfonso Torres a partir de la tipología propuesta por Habermas, que epistemológicamente pues supone involucrar a todos los actores sociales como sujetos activos, con una participación real dentro de la investigación. Todo esto pues en pro de generar transformaciones reales sobre el contexto. En coherencia pues con esto y pues para nuestro caso en cuestión decidimos pues trabajar a partir de la IAP, que en palabras de Augusto Rocha pues hacer investigación sociocrítica es trabajar con los otros para la emancipación. Y la IAP debe llevar a eso, a la movilización de los propios recursos de los sujetos pues en pro de la transformación de sus realidades puntuales. Para esto nos basamos en 4 elementos centrales o 4 principios rectores que son imprescindibles para desarrollar un proceso de IAP participativo real. La primera es la relación sujeto-sujeto. La misma reconoce que los sujetos no son netamente objetos de investigación, sino que por el contrario los mismos pueden llegar a convertirse en investigadores de su propia realidad. Está el saber experto y el saber popular, que nos indica que todos los sujetos cuentan con un saber fruto de sus distintas experiencias y pues el mismo contribuye a la construcción y a la generación de proyectos colectivos que le apunten al bien público. Está la praxis, que este es un proceso que implica una reflexión crítica constante, es una autorreflexión-acción continua que lo que sí pretende es transformar las situaciones vividas a partir de la práctica. Y la participación, que para nuestro caso en cuestión fue considerado como un eje transversal en todo el proceso, ya que él mismo pues se encargó de posibilitar los anteriores elementos que acabo de mencionar. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, ya dentro de la ruta metodológica para la definición de esta, pues tomamos como referencia las fases propuestas por Joel Martis, las cuales fueron ajustadas al entendimiento de que un proceso de IAP siempre está sujeta a cambios y adaptaciones que pues tienen en cuenta las particularidades de los distintos contextos que se intervienen. La primera fase corresponde pues a la fase preinvestigativa. Esta pasa por la construcción de un estado del arte, una serie de acuerdos previos y la conformación de un equipo investigador que pues para nuestro caso, además de ser nosotros 3 el grupo investigador de La Salle, fue conformado por los niños y niñas del núcleo cultural que pues voluntariamente decidieron participar como investigadores dentro del proceso. Ya la fase diagnóstica se hizo necesaria para que los niños y niñas determinaran una temática a trabajar. Para esto se utilizaron metodologías participativas como lo fue el transecto urbano, la cartografía social y la priorización simple. Y 3 preguntas orientadoras, las cuales fueron ¿por qué es un problema? ¿Para quién es un problema? ¿Y qué podemos hacer frente a este problema? Gracias a estos ejercicios realizados logramos identificar que el tema a trabajar sería el medio ambiente, pues debido a que tuvimos el consenso de los niños y las niñas ahí en cuenta. Ya en la fase de ejecución, esta fase se dio pues como un ejercicio práctico desde el día 1 que nos encontramos con los niños y las niñas hasta ya la fase de cierre. Esto corresponde también a todas las reflexiones que se dieron y las proyecciones de los escenarios. Es importante también aclarar que pues la reflexión es un ejercicio transversal en todo el proceso y esta se dio inicialmente pues desde las categorías principales que nosotros habíamos elegido. Ya la siguiente. Bueno, mencionar entonces que es importante primero hacer el encuadre metodológico de lo que fue este proceso, pues para entender también que es parte de una metodología existente que si bien tiene sus orígenes en términos de acción colectiva, de hacer una objetivación crítica en el ejercicio práctico de la realidad para su transformación y que quizá esté más ligado a procesos colectivos y del mundo adulto, no es una metodología que tengamos que decir que pertenece al fuero de este grupo poblacional o etario. Yo creo que, digamos, uno de los cuestionamientos también iniciales en todo el proceso fue cómo hablar de educación popular cuando desde esta nunca se ha hablado del tema de niños y niñas, pero yo creo que también es importante entender que son metodologías ajustables a la sociedad en su conjunto y en esa medida cómo nosotros podemos generar esos también ajustes para poder desarrollar las prácticas asertivas. Rescatar que lo central de la IAP en este momento es esa vocación emancipadora y en ese sentido, pues que niños y niñas puedan formar ese pensamiento crítico de sus realidades y presentar los sentires en estos escenarios. También centrarme un poco en lo que mencionaba Santiago del tema del proceso, de la fase diagnóstica, porque para nosotros fue importante en ese momento y aún lo sigue siendo porque pues entre panas continúa. La inclusión de los niños y las niñas incluso desde los momentos preinvestigativos, sus sentires, sus motivaciones, sus intereses.
y esto porque no se trataba de trabajar, que el fin último siempre fue la participación de niños y niñas, no era un espacio formativo, de decirles qué es la participación, cómo participar, y todos estos mecanismos o teóricos que son necesarios también y que en la práctica se pueden ir enseñando, sino era más un ejercicio de una participación que Tatiana hablaba de trascender esa participación no significativa. Nosotros también la veíamos como trascender esa participación simbólica que se da en algunos escenarios, que es la sola presencia del niño, sino que efectivamente se tenga en cuenta lo que ellos y ellas nos dicen. Y fue por esto necesario que ellos definieran una temática a trabajar, teniendo en cuenta el territorio, que ellos conocen las necesidades de ver sobre qué les interesaría, y es así como se define, pues, trabajar el tema de medio ambiente y territorio e identidad. Ya con esta matriz que está allí proyectada, digamos que es la propuesta metodológica que se hace desde el grupo, digamos, es una matriz producto de la reflexión continua, del ejercicio práctico, de poder construir los contenidos in situ, porque pues el tema de abordar una investigación acción participativa también permite como una postura crítica frente a las preconceptualizaciones teóricas, o sea, no encasillarnos en unos avances teóricos que hay en torno a la participación de niños y niñas, sino ver cómo también en el ejercicio vamos construyendo con ellas y ellos. Y así, pues, trascender, digamos, lo que está presente en el discurso y en los términos legales, porque es importante reconocer que efectivamente hay un respaldo amplio legal en términos de participación de niños y niñas. Y mencionar que esta, pues, no pretende ser como un modelo o una regla de desarrollo de procesos participativos, sino simplemente invitar a la multiplicación de estos escenarios. En ese sentido, en la matriz podemos observar, y fue importante para nosotros relevar siempre la centralidad del papel de los niños y las niñas. Esta centralidad parte de reconocer o invita a reconocer sus intereses, sus motivaciones, sus vocaciones y construir los escenarios que se vayan a realizar desde estos. Y a su vez se proponen 3 dimensiones interdependientes, digamos, también que son como indispensables desde nuestra experiencia para el desarrollo de estos ejercicios participativos. Entonces vamos a iniciar como con la presentación de la primera dimensión, la roja, la inferior, la de saberes. Digamos, los saberes acá los comprendemos como un conjunto de condiciones que propician el aprendizaje colaborativo, que permiten esa construcción colectiva de conocimientos. Y aquí es importante relevar 4 elementos teóricos y metodológicos que nosotros rescatamos como categorías emergentes, que son el tema del juego, las artes y las emociones y el diálogo intergeneracional como aspectos imprescindibles o como aspectos potenciadores, mejor, en términos de participación. El juego, entendiéndolo más allá de ese derecho fundamental que tienen los niños, porque ayuda pues a su desarrollo físico, motriz, social, emocional, cognitivo, sino también como la posibilidad y la movilización que nos permite. Esto porque, digamos, es una condición innata también de niños y niñas. Y en este ejercicio del juego se llevan a cabo, se desempeñan diferentes roles, se pueden representar realidades próximas, digamos, que el mundo adulto les ha privado. En el juego los niños las pueden vivenciar de mejor manera y se da una relación entre pares. Las posibilidades de tomar decisiones, de ajustar a la realidad, de crear el propio mundo, de poder decidir allí, que es lo más importante. Entonces está como esa doble intención del juego, en un lado, el poder relacionarse entre pares intergeneracionalmente, y por el otro lado está el poder decidir y el poder tener esa centralidad que en otros escenarios no les es conferida. En muchas ocasiones los juegos son reducidos un poco más a distracción, a poder controlar al niño mientras estamos haciendo otra cosa, a hacer un premio, y no sea considerada como esa potencial que tiene también para que los niños aprendan por medio de y como que tengan una postura crítica frente a sus contextos. Como segunda categoría emergente que hace parte de esa primera dimensión de saberes está el tema de las emociones. Y el tema de las emociones como esos modos de relacionamiento. Y esos modos de relacionamiento van a servir, por un lado, o de andamiaje para conectar con los niños y llevar a cabo los procesos participativos, o por el otro lado, de generar una barrera con ellos y ellas que no va a permitir como esa conexión. Difícilmente se va a poder desarrollar un proceso participativo si no se conecta con los sentires y las motivaciones de los niños. Eso no va a hacer que haya un desarrollo de identidad y de pertenencia al interior del escenario
que nos permita como avanzar en estos procesos participativos. Y allí retomamos, digamos, a Paulo Freire en términos de lo que él menciona de, me va a permitir leer: jamás pude entender la educación como una experiencia fría, sin alma, en la cual los sentimientos y las emociones, los deseos, los sueños debieran ser reprimidos por una especie de dictadura racionalista. Y de allí es el reconocer que los espacios institucionalizados o los espacios formativos hegemonizados también han dado prioridad a lo racional sobre lo emocional, y allí pues se han preocupado por generar esos espacios de cuidado con los niños, esos espacios de cuidado que nos mencionaba Tatiana, y esa posibilidad también de conectarse con lo que el niño piensa, con ofrecer un escenario donde en realidad se tenga en cuenta como estos aspectos. Entonces, digamos que las emociones lo que llevan es a movilizar las acciones. Es un puente. Nosotros aquí consideramos las emociones como un puente entre el pensar, el tener una conciencia crítica colectiva sobre las situaciones y el movilizar las acciones. Y como en todo, si no nos mueve, si no nos apasiona, pues difícilmente vamos a poder avanzar en acciones en pro de transformar diferentes realidades. Como tercer categoría emergente tenemos el tema del arte. El tema del arte, digamos que ha sido integrado en diferentes ejercicios de investigación, acción participativa, porque en última resulta ser un constructo social, comunitario, en el que se entreteje con la comunidad, con los saberes, con los investigadores, con los sentires. Pero aquí es importante también dejar claro que hay muchos falsos procesos que se han presentado como participativos, pero en realidad han llevado a una estetización de la pobreza que no tiene en cuenta como las necesidades reales del territorio. Son agentes externos que llegan a una comunidad, traen una idea, la desarrollan sin tener en cuenta o sin poder, sin integrar a las personas, que ellos participen en la construcción colectiva de esto. Luego de concluida la obra, se ve bien, da una noción de bienestar, es vistoso, pero luego de esto las problemáticas sociales continúan. Entonces el tema del arte es que construir con la gente, es ver qué les interesa crear, cómo podemos concretar entre todos diversas posibilidades de acción. Y es importante, por ejemplo, en el tema de la participación con niños y niñas, también en dos sentidos el arte. Por un lado, la capacidad de convocatoria que tiene con ellos y ellas, porque es llamativo, porque el tema de lo colorido, porque es posible que les llame más la atención la posibilidad de crear, de aprender nuevas cosas. Pero también porque por medio del arte, los niños y las niñas han encontrado, y en el espacio de Entre Panas se evidencia, la posibilidad de denunciar, por decirlo de alguna manera, situaciones con las que no están conformes, por medio del dibujo, por medio de la pintura, por medio de las manualidades, diferentes expresiones que en otras circunstancias no serían escuchadas ni valoradas, pero que en estos ejercicios ellos pueden presentar con más libertad. Y como cuarta categoría emergente está el diálogo intergeneracional. El diálogo intergeneracional es propuesto en la medida que no se trata tampoco de voltear la balanza social, sino más bien generar esas relaciones democráticas donde se integren los sentires y los pensamientos de los niños y las niñas, donde se les garantice el derecho a la participación, donde no sea solo hablar del derecho a la participación, sino haya un real ejercicio de esta participación. Y pues avanzar en estos diálogos intergeneracionales es avanzar en la escucha recíproca, en la empatía, en generar acuerdos, en consensos, en efectivamente ver si ellos están conformes con lo que está pasando. O sea, muchas decisiones que le competen a niños y niñas son tomadas por los adultos sin una consulta previa. Entonces, digamos que por eso es importante. Para avanzar en esto de lo intergeneracional, se trata es de superar esas representaciones sociales que limitan el accionar y como el reconocimiento como sujetos políticos de los niños. Trascender eso e integrarlos como a las decisiones que se tomen, que haya como un reconocimiento de las voces de los que son más jóvenes. Todo esto apuntaría como a ese diálogo intergeneracional. Entonces, en esta dimensión de saber, es como que estos elementos teórico-metodológicos nos llevan unos aspectos que son alternos a lo que la educación institucionalizada ofrece y aspectos también que permiten expresar de una manera más libre, más propia al ser de los niños y las niñas, lo que está pasando en sus cabezas. Y bueno, también digamos que otras dimensiones, digamos que estas
del juego, el arte, las emociones quizás sean comunes, mucha gente que ya ha avanzado en procesos las tenga como referente o se haya leído al respecto desde otros espacios, pero es también ver cómo desde este escenario de Entre Panas se materializa lo que muchos han dicho, cómo hacemos esos ejercicios prácticos y cómo invitamos a multiplicar estos escenarios. Continuando con las dimensiones, seguimos con la dimensión amarilla, el tema de los dinamizadores. La tenemos en cuenta también porque como un conjunto de actitudes y destrezas, tanto para el abordaje temático y experiencial del campo de conocimiento que tengan los dinamizadores o facilitadores del espacio, pero también como un ejercicio de introspección. Yo creo que no se trata solo de poner el título de que sean ejercicios de educación popular, de construcción de pensamiento crítico, sino que se trata efectivamente de un ejercicio de introspección en el que el dinamizador, en el que nosotros como adultos también estamos en la capacidad de deconstruir esas relaciones autoritarias, de generar esos diálogos horizontales con los niños y las niñas, y en esa medida estamos abiertos a la crítica para que ellos continuamente estén nutriendo el ejercicio, si están conformes, si no están conformes, como estar escuchando constantemente. Y por último, el tema del territorio. El tema del territorio como una lectura contextual. Digamos que allí era importante también lo que nos mencionaba Tatiana en términos de adaptarnos a las construcciones culturales y territoriales. O sea, más allá de la intención de desarrollar procesos participativos, es entender, por un lado, el contexto, el territorio, las luchas, las resistencias que se vienen allí adelantando, es entender las necesidades de las personas, en este caso de los niños y las niñas, cómo las vivencian ellos, qué alternativas proponen, y construir ese diálogo de saberes, porque todos tenemos algo que decir, todos podemos construir, y en esa línea, pues, el objetivo también de tener en cuenta estas dimensiones que son como interdependientes, de pensarnos un ejercicio integrador que, si bien está centrado en niños y niñas, tiene en cuenta como otras dimensiones. Y ya para finalizar, comentar que todo proceso participativo debe estar centrado en la escucha. Una escucha donde se le reconoce siempre al niño desde su capacidad de formar ese juicio propio. Y no es una escucha que se limita a prestar atención, es una escucha que lleva a la activación de medidas, donde se tenga, pues, efectivamente en cuenta qué fue lo que dijeron ellos, y que no, vuelvo y reitero, se quede en esa participación simbólica. Entonces, es como esa visión holística donde revisamos la centralidad de los niños, pero también hacemos una introspección con los dinamizadores, pero también entendemos contextualmente qué está pasando, pero además hacemos unas propuestas procedimentales en términos de lo que se puede trabajar con los niños y las niñas. Entonces es más o menos en esa línea lo que abordamos desde Entre Panas. Gracias. Gracias, Johan, por la intervención. También a Santiago por contarnos sobre este proceso del trabajo de grado, cómo se lleva a cabo y la importancia que tienen los procesos participativos con niños y niñas. Bueno, para cerrar este espacio, para ir cerrando este espacio, podemos concluir desde la intervención de las invitadas y invitados, bueno, que los niños y niñas se constituyen sujetos de derechos que tienen una libre expresión y también el derecho a ser escuchado como construcción social, o desde la construcción social, los niños y niñas se debe manejar desde los niños y niñas un imaginario, o bueno, contar con la participación de ellos, porque pues ellos desde la primera infancia tienen reflejada una visión de cómo es socialmente el mundo que los rodea. También se planteó un paradigma desde la protección y la participación, siendo la protección un elemento que a veces nos limita a poner a los niños como sujetos participativos, y esto por querer buscar su protección. Asumir también la participación teniendo en cuenta la diversidad de los niños y niñas en los diferentes contextos sociales, donde se rompan las relaciones de poder que históricamente se han creado y han ubicado a los niños y niñas en distintas capas de exclusión,
social según sus contextos. Y desde los postulados que deben manejarse en los ejercicios prácticos con niños y niñas, se deben pues tener en cuenta y se deben abordar desde una pregunta central como por ejemplo, ¿cómo lo es? ¿Cómo se entiende a los niños y niñas? ¿Cómo asumiríamos este proceso desde cómo entendemos a los niños y niñas como sujetos de derechos? Darle en estos espacios de participación activa con niños y niñas la posibilidad informada a ellos de qué procesos se están llevando a cabo con ellos, a qué se quiere llegar con estos procesos, ajustando la metodología también a sus intereses culturales y permitiendo que ellos lleguen a un autoconocimiento en espacios externos con ayuda de sus redes cercanas, sus redes familiares, de sus redes sociales. Y también tener pues en cuenta los espacios de los cuidadores, cómo son estos encuentros planeados y cómo se quiere llegar desde estos espacios de participativos con niños y niñas, cómo se quiere llegar a ellos con un mensaje que pueda transformar su propia realidad. Desde la metodología que nos propone el trabajo de grado entre panas detectives de la naturaleza, podemos concluir que la investigación-acción participativa está sujeta a cambios, pues según el contexto abordado desde el cual se desarrolle, con la participación activa de niños y niñas también. En este proceso y proyecto de grado se quiso dar a entender cómo ellos pueden ser agentes de la transformación de su propia realidad. Esta investigación también se constituye metodológicamente desde plantear qué necesidades observan ellos en sus comunidades, en sus contextos, y cómo desde sus propios territorios se pueden generar estrategias en la participación con ellos para la transformación pues de su realidad. Desde esta investigación se trabajaron dimensiones, desde la metodología de esta investigación se trabajaron dimensiones como los saberes de los niños y niñas a través de categorías como el arte, las emociones, el juego, desde también la dimensión territorial y como desde esta dimensión territorial se da una práctica contextualizada a donde se plantea el trabajo y pues en el espacio participativo con niños y niñas. Y una última dimensión, que es la dimensión dinamizadora, que nos abre el espacio crítico a la construcción, no solo desde el proceso participativo con niños y niñas, sino también hacer una crítica a cómo los adultos y las diferentes redes que rodean a los niños son partícipes de la construcción de sus relaciones, pues que los competen y que finalmente van a construir su futuro. Bueno, ahora le damos a Alba Lucía Cruz. Bueno, Juanita, muchas gracias. Creo que Juanita nos ha hecho un cierre, como un balance, digamos, de esto que nos han presentado Tatiana, Santiago y Johan. Y regularmente siempre dejamos aquí un espacio como muy corto para unas preguntas muy concretas. Hay algunas que nos han llegado a través de nuestras redes que yo voy a tratar de resumir en dos muy específicas porque, como siempre digo en este espacio, el tiempo en televisión es corto. Entonces, bueno, una pregunta así muy concreta para Tatiana es este concepto de ciudadanías de primera infancia. Uno podría llegar a suponer que efectivamente es un concepto apropiado para pensar esos procesos de participación. ¿Se puede hablar de ciudadanías en primera infancia, Tatiana? Sí, Alba Lucía, tal vez es algo que para, digamos, los desarrollos en torno al tema no son tan amplios, pero cuando estamos hablando, incluso en sintonía con lo que planteaban mis colegas,
el hablar de participación desde una participación activa, digamos, no simbólica, sino significativa, es en últimas hablar de la ciudadanía de los niños y niñas. Digamos, es un concepto que quizás está más asociado con la adultez, pero justamente los problemas de una ciudadanía activa están fundados en que desde la infancia no se promueve una participación activa ni una reflexión en torno a qué significa la exigencia de derechos como sujeto que se relaciona con el Estado, ¿no? Entonces, es muy vigente, digamos, no goza de tantos desarrollos como quisiéramos, pero sí es un concepto que incluso hay que asumir si queremos romper con esos factores de desigualdad que Tom Campbell plantea frente a que seguir pensando que los niños, y mis colegas también lo decían, pensar que los niños son el futuro, es seguir pensando en que los niños no son personas que merezcan esa categoría de ciudadanos y ciudadanas. Y pues bueno, digamos que ahí enfrentamos con todas las matrices adultocéntricas que ya también referíamos, pero que hay que romper y que es importante hacerlo, de hecho, adoptarlo, asumirlo y hacerlo práctico. Gracias, Tatiana. Bueno, a mí después de escuchar a los chicos también me quedó allí una pregunta. Yo creo que voy en la misma línea de Tatiana. Creo que esa categoría de ciudadanías infantiles, bueno, de primera infancia, pues hay que trabajarla bastante, aunque digamos desde otros lugares, desde donde se piensa el concepto incluso muy colonial de ciudadanía, ¿no? Sino pensar esas otras ciudadanías desde otros lugares de sujeto, podría un poco decirse. Me queda una pregunta para Johan y para Santiago, y es que hay asuntos con el arte que pueden ser muy potentes. Una, decir aquello que el arte, dijéramos, es una expresión propia, pero cuando yo decido, supongamos, decirle a los niños, bueno, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer este mural y los niños pintan el mural. Eso, digamos, es una expresión de un deseo, ¿sí? Que está puesto allí, pero realmente como el arte, no solamente como proceso de deseabilidad en un momento de los niños y niñas, sino el arte puede llegar realmente a marcar ejercicios de participación real que no solamente se concentran en el objeto artístico, ¿sí? Sino porque digamos que el mural termina siendo el objeto artístico, eso. Y quizás a veces hay procesos participativos que no son directamente con las poblaciones haciendo el objeto artístico, pero sí hay una lectura del arte para que el arte tenga otros caminos en términos participativos. Entonces yo quiero un poco que me digan como desde la percepción y la experiencia que ustedes tuvieron, ¿podría el arte, digamos, no solamente quedarse en el objeto, sino ser un vehículo participativo y específicamente de qué manera, aparte del mural, visto, dijéramos, desde la experiencia participativa como tal? No sé, Santiago, primero si nos quieras contar y después le damos. Sí, perfecto. Pues bueno, desde mi experiencia he podido trabajar constantemente con el arte. Me parece que sí, efectivamente es un movilizador de emociones, es un canalizador de emociones. Desde mi experiencia con Cienjudesco Azovega hasta mi experiencia con Pepaso, he desarrollado procesos artísticos con niños y niñas y he podido ver cómo ellos en ese proceso también van encontrándose, van descubriendo cosas que van teniendo en común, van hallando, digamos, más allá de un proceso, van hallando, digamos, una forma de vida, ¿sí? Porque pues el arte también te permite autodescubrirte y en ese proceso pues también tiene que ser un proceso muy consensuado, porque precisamente el arte también es muy subjetivo y nuestro fin único no es sacar artistas por sacar artistas, sino que el arte puede ser ese medio movilizador de pensamientos, de sentimientos, de emociones, y que nosotros, digamos, podamos pescar eso y podamos co-construir procesos participativos con niños y niñas
y pues es ahí donde, digamos, juega el arte como un movilizador, aparte, digamos, en procesos como muralismos y eso, hasta en el mismo logo, en lo que se piensa, digamos, plasmar, se tiene en cuenta y se tiene como referencia a lo que quieran hacer los niños y las niñas. Eh, Hasta el mismo logo de Entre Panas también fue un consenso con las niñas y las niñas. Entonces, personalmente siento que el arte es ese movilizador que les permite expresarse de una manera muy relajada. Es como entrar en un diálogo directo con ellos, en un diálogo mucho más horizontal, donde ellos también sienten una cercanía y una confianza para poder expresar con tranquilidad lo que sienten, porque efectivamente ese mundo autocéntrico genera un cierto tipo de barreras entre el profesor y el alumno, porque pues precisamente hemos educado a los niños a que siempre hay un tipo de respeto, siempre hay un tipo de misticismo entre los dos, cuando en realidad es una coeducación de 360 grados. A medida que nosotros vamos construyendo con ellos, vamos también aprendiendo de ellos y así sucesivamente. Entonces, efectivamente, siento que el arte es un movilizador muy potente sabiéndolo usar efectivamente, porque Johan también mencionó hace un tiempo algo y es que el arte también puede ser, digamos, usado de una manera inescrupulosa y que sea el arte solamente por el arte y pues hay que tener mucho cuidado en eso y pues especificarse que sean ejercicios participativos y ya. Johan. Sí, sí, con relación a esta categoría del arte, yo creo que para el proceso de, o fortalecimiento de la participación pasa por las preguntas que nos hemos hecho a lo largo de la intervención y es cómo comprendemos a los niños y las niñas y también cómo estamos abordando los procesos. En la medida en que no vemos el arte también, como mencioné en algún momento al juego, con esto lo distraemos mientras estamos haciendo otras cosas y ya pues tenemos lo que decía Alba Lucía en términos del deseo, es ese ejercicio práctico. Yo creo que de rescatar aquí el tema de la IAP, uno de los elementos centrales, el tema de la praxis, y es esa reflexión, acción, reflexión. Desde el primer momento de abordar este proceso, si bien hay una deconstrucción de esas representaciones sociales sobre niños y niñas, también pasa por comprender cuáles son los sentires de ellos. Y en ese sentir se determina trabajar identidad y territorio. Y en ese sentido, la propuesta más allá de un deseo es una hilación de sucesos que trabajamos en pro de transformar dicha realidad que está quejando a la población en ese contexto. Estamos hablando de la localidad Cuarta de San Cristóbal, donde niños y niñas entre los 7 y 16 años se están cuestionando en este momento las situaciones ambientales difíciles que viven, que los cerros orientales se están destruyendo, que hay intereses de urbanizar todos estos sectores. Entonces, ¿cómo el arte es el medio, pero hay una reflexión más allá, hay unos cuestionamientos que nos llevan a presentar diferentes posturas y que no se queda en dejar un mural, sino en cómo construimos el mural, a qué acuerdos llegamos, como todo lo que hay detrás en este proceso? Bueno, gracias Johan, gracias Santiago. Bueno, y Tatiana y nuestro invitado, Emanuel, vino a nuestra sesión también. Muchas gracias, Emanuel, por estar aquí con nosotros. Hola. Bueno, un poco también para cerrar y para finalmente darle la palabra a Juanita y que nos invite a nuestra próxima sesión, un poco pues sobre estas reflexiones yo rescataría 3 cosas adicionales a las que Juanita muy bien ya hizo en este balance que nos presentó de las presentaciones que tuvimos hoy. Primero, un poco decir que los procesos de IAP con niños y niñas, hay que tener en cuenta como 3 asuntos que finalmente me parecen muy relevantes. Uno es el lugar del sujeto y digamos que uno reflexiona mucho acerca del lugar del sujeto cuando trabaja con personas adultas, pero poco reflexiona el lugar del sujeto cuando trabaja con niños porque lo asume desde la mirada del adulto. Y creo que aquí la invitación de Tatiana como de Johan y de Santiago fue pensemos en lugar del niño y la niña como sujeto. ¿Qué lugar le estamos dando como sujeto allí? Otro elemento que nos decía Johan es en la IAP es un principio fundamental, no solamente con niños y niñas, pero es un principio fundamental el lugar de la praxis y cómo esa praxis la hacemos comunicable, comunicativa, pero también un objeto de diálogo constante con las poblaciones
Y otro asunto relevante es cómo la IAP es una posibilidad para, desde ese lugar de sujeto, proponer, dijéramos, un lugar de ser presente, pero también ser posibilidad futura, y cómo estos dos diálogos de ser presente y ser posibilidad futura es lo que quizás le permiten dar un proceso de sostenibilidad social a estos procesos de participación, investigación, acción participativa en el territorio. Nuestra charla de la vez pasada, si ustedes un poco pueden ver como que conecta elementos con esta charla y quiero también rescatar como esa línea un poco que se nos va presentando en este ciclo de conferencias. Es muy fuerte el lugar del territorio, cómo leemos, cómo apropiamos ese territorio. O sea, el territorio no es una categoría simplemente donde se instalan las investigaciones, por decirlo de alguna manera, sino el territorio es allí un cuerpo presente con el cual, así como se lo damos a los sujetos propiamente dichos, se lo debemos dar al territorio. Creo que aquí la invitación de nuestras experiencias de la semana pasada, pero también de esta otra vez como que nos vuelven a recalcar este asunto. Ya para culminar, pues quiero darle la palabra, primero agradecerles enormemente a Tatiana, a Santiago y a Johan por las experiencias, por la conversación. Insisto que este espacio para nosotros es un espacio de conversación, tiene la intención de mostrar lo que hemos hecho, de mostrarlo en un campo reflexivo donde lo hemos puesto. Pero sobre todo también sentarnos a hablar con alguien y hacer un diálogo de aprendizajes mutuos entre nosotros y probablemente entre quienes nos escuchan y nos están viendo en las transmisiones en vivo. Entonces, para todos ustedes, muchísimas gracias. Entonces, le doy la palabra a Juanita, que nos estará contando sobre nuestra siguiente sesión. Juanita. Bueno, sí, Alba, muchas gracias. Igualmente recalco el agradecimiento a nuestros invitados y a nuestra invitada del día de hoy. Gracias por el aporte a este espacio de construcción metodológica para la investigación social. Desde su experiencia, desde el trabajo de grado, pues es muy interesante ver todas estas apuestas para trabajar pues en la participación activa con niños y niñas. Igualmente agradecerle a las personas que se conectaron al Facebook Live y pues hacerles extensiva la invitación para el desarrollo de nuestra próxima sesión, que pues vendría siendo el próximo jueves 8 de octubre. No sé si por favor, Alba, me podrías o nos podrías recordar la temática que se va a manejar. Sí, ya por ahí también estaba rodando aquí en nuestras pantallas un banner recordando nuestra próxima sesión. Hablaremos de territorio y memoria y nos enfocaremos muchísimo en desde qué lugares leemos el territorio y mirar cómo nos aproximamos a unas lecturas, pero también a unas metodologías concretas que desde la experiencia nos han posibilitado leer, darle nombre a esos matices que nosotros vemos en el territorio, y va a ser muy interesante porque Karen nos va a mostrar una experiencia también de su trabajo de grado con una categoría muy interesante que ese trabajo de grado posicionó y que me parece a mí una categoría potente que hay que seguirla puliendo en términos de los descubrimientos, los hallazgos que hizo este trabajo de grado, y es la categoría de territorio prismado. Ellos nos van a explicar un poco esto, pero la invitación es seguir dialogando con nosotros y por ahí también en varios anuncios pues les he puesto que quien desee, por ejemplo, mostrar sus procesos de investigación o conversar con nosotros en este espacio, estamos totalmente abiertos, nos pueden contactar por alguna de nuestras redes y allí estaremos, porque la idea es esa, seguir conversando, seguir dialogando, Juanita. Entonces los esperamos en esa charla que tiene que ver con memoria y territorio.
Entonces, para concluir, pues de nuevo, muchísimas gracias, Juanita, muchísimas gracias por tu moderación. Y a todos ustedes, muchas gracias. Y entonces nos veremos dentro de 8 días en este mismo horario. Y estas sesiones quedan grabadas para que ustedes puedan acceder a ellas a través de nuestra página de Facebook. A Santiago, que he de decir que Santiago fue uno de los fundadores del semillero. Pues muchísimas gracias porque, como te dije al principio, retornas a esta casa y para mí es un enorme orgullo escucharte en la madurez como persona y como investigador que en este momento tienes. Y pues, Johan, muchas gracias, que siempre eres nuestro cómplice, pero también el artífice de muchas cosas que están ahí en el semillero. A Tatiana, muchas gracias, tú también eres muy de la casa, entonces muchísimas gracias. Por estar ahí presente y siempre no solamente acompañarnos en este, sino en otros procesos que llevamos en el programa. Muchísimas gracias. Y Juanita, muchas gracias a ti por esa moderación. Nuevamente creo que has hecho un papel muy importante en esta sesión. Entonces, hasta pronto y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Hasta pronto. Gracias. Gracias.